revelado, el inesperado mensaje de mi nuera y el vestido roto en el día de la boda de mi hijo. Doña Rosa estaba agitada en la cocina, su mente llena de recuerdos de las noches en que se desvelaba ayudando a Alejandro con sus tareas. Inmensa gratitud se entrelazaba con el nerviosismo. El aroma de los platillos que había preparado con tanto cariño llenaba el aire, pero la felicidad la oprimía. Era el gran día de su hijo, el día que tantas veces había imaginado mientras luchaba por brindarle una educación digna. De repente, la risa de los invitados la sacó de su ensueño, escuchó el murmullo expectante en el jardín. Todo tenía que ser perfecto. Sin embargo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si algo salía mal? Al instante, un grito desgarrador retumbó en la sala. El vestido de Mariana se había atorado en la puerta, rompiéndose en un desgarrador chasquido. La escena se tornó caótica. Las damas de honor corrieron, preguntándose qué hacer, mientras la madre de Mariana se asomaba, visiblemente alterada. Doña Rosa sintió un nudo en el estómago. No podía permitir que esto arruinara el día más importante de la vida de su hijo. No obstante, en lo más profundo de su ser, una sombra de preocupación se cernía sobre ella. Mientras tanto, sus manos temblaban ligeramente cuando, al buscar un pañuelo en el bolso, topó con el teléfono de Mariana. Sin pensarlo, revisó los mensajes que se amontonaban en su aplicación de mensajería. Uno en particular llamó su atención. «Mamá, espero que no se enteren, tal vez deberíamos hablar con ellos». Su respiración se interrumpió. La inquietud aumentó mientras leía más mensajes donde Mariana y su madre hablaban de tensiones económicas y expectativas que nunca serían cumplidas. Se sintió traicionada, cuestionando su posición. ¿Debía proteger a su hijo o era su deber salvaguardar la integridad familiar? Rosa, afligida, recordó los sacrificios que había hecho: trabajar largas horas, renunciar a sus sueños, arriesgar su bienestar para darle un futuro al niño que había criado. Pero de repente, la imagen de la nuera ideal comenzó a desvanecerse. ¿Era Mariana realmente la persona que había soñado para Alejandro? Las dudas se multiplicaban como sombras. Se sentía atrapada entre su amor por su hijo y la desconfianza creciente hacia la nueva familia que estaba a punto de entrar en su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ceremonia comenzó, y la tensión palpable hizo que el aire se volviera denso. Rosa observaba con una mezcla de angustia y esperanza a Alejandro, que esperaba ansioso a su novia. Imágenes de rostros se dibujaban en su mente, cada uno reflejaba una historia de alegría y la sombra del desasosiego. ¿Acaso el amor podría sobrevivir a todas estas revelaciones? La madre de Mariana, al borde de las lágrimas, cruzó miradas con Rosa, uniendo en ese instante dos corazones que temían lo que estaba por venir. El momento culminante se acercaba. Rosa sentía que la angustia la ahogaba y, con cada latido de su corazón, las preguntas se intensificaban. ¿Acaso la entrega total a la familia valía la pena si había secretos ocultos? En ese instante, con mariposas revoloteando en su estómago, supo que la verdad no tardaría en hacerse evidente. ¿Podrían los corazones y las expectativas entrelazarse, o la revelación de un secreto destruiría todo lo que había construido? El aire estaba impregnado de una mezcla de emoción y desconfianza cuando Rosa vio a su hijo dar el paso hacia el altar. Era un instante que anhelaba, pero el miedo a lo desconocido la consumía. Se sintió atrapada en un laberinto de emociones, atrapada entre la alegría que debería sentir y la inquietud por las verdades que aún se escondían. Tenía la sensación de que el cielo se tornaba gris a su alrededor, como si la felicidad de la ceremonia estuviese a punto de desvanecerse en cualquier momento. Mientras Alejandro intercambiaba miradas con Mariana, Rosa reflexionó sobre lo que había construido a lo largo de los años. Se encontraba en una encrucijada, su papel como madre parecía más pesado que nunca. La inocencia de su hijo contrastaba con la realidad que había descubierto, y encontró difícil aceptar que la felicidad de su familia pudiera estar a merced de secretos ajenos. En su mente, pasaron imágenes de momentos pasados, la risa de Alejandro al aprender a montar en bicicleta, su primera actuación en la escuela. Cada una de esas memorias era un ladrillo en la edificación de un futuro que ahora parecía tambalearse. Se preguntó si acaso la confianza en Mariana era un obstáculo ante el desarrollo personal de su hijo.
¿Era su deber protegerlo de un posible daño emocional, o debió haber mantenido la mente abierta, permitiendo que la vida hiciera su curso? El nudo en su estómago se ajustó con fuerza, y sentía la intensificación de sus dudas. En un giro inesperado, decidió que debía hablar con Mariana. Era imperativo abordar la situación antes de que un secreto pudiera transformarse en un muro entre todas las personas que amaba. Este impulso la llevó a contemplar cómo había dejado de lado su propia voz en busca del bienestar de su familia. ¿Había sido una madre deseosa de dar, pero qué había pasado con sus propias aspiraciones? El momento de la ceremonia se tornó cada vez más relevante. Si no se enfrentaba a la situación ahora, siempre existiría un velo de desconfianza. La manera en que Mariana había llegado a sus vidas significaba realmente mucho más, no solo un nuevo vínculo en la familia, sino una oportunidad para redefinir sus propias relaciones. Nuevos desafíos le esperaban, no solo en el nuevo papel de suegra que debía asumir, sino en el desafío interno de volver a mirarse en el espejo y preguntarse quién era ella más allá de su rol de madre. Con cada palabra del sacerdote, Rosa se preguntaba si tendría la valentía de enfrentar a Mariana. El diálogo que había imaginado miles de veces en su mente, ahora parecía ser el puente necesario para abrir caminos tanto para ella como para su hijo y su futura esposa. Cuando Mariana finalmente se acercó al altar, Rosa sintió que todo el peso de sus emociones la golpeaba a la vez. Tenía la oportunidad de tomar una decisión, una que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Sin embargo, frente a la visión de su hijo radiante y feliz, la ansiedad parecía un gran río que la amenazaba con arrastrarla. Fue entonces que se detuvo, encontrando en su interior la determinación que había estado buscando. El momento de la verdad estaba por llegar, y su corazón palpitaba con la urgencia de enfrentarse no solo a Mariana, sino a la verdadera Doña Rosa que siempre había querido ser. En ese instante de máxima tensión, sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Podría ser el clamor de una reconciliación o el estallido de un conflicto. Pero, a medida que las palabras de amor resonaban en el aire, Rosa se preguntaba, ¿estaba realmente lista para enfrentar el secreto que cambiaría todo? Rosa tomó una respiración profunda, el aire frío golpeando su pecho mientras observaba a Mariana con una mezcla de intensidad y vulnerabilidad. La ceremonia continuaba, pero su mente estaba atrapada en un torbellino. La idea de abordar a Mariana parecía a la vez liberadora y aterradora. Era hora de ser verdadera, no solo para sí misma, sino también para Alejandro. Las paredes que había construido alrededor de su corazón desde la primera vez que había conocido a Mariana empezaban a desmoronarse. Lo que había empezado como una desconfianza furtiva se estaba transformando en la necesidad urgente de enfrentarse a sus propios miedos. En su intento por preservar las relaciones familiares, había descuidado sus propias convicciones. Mientras continuaba la ceremonia, sus pensamientos fueron interrumpidos por la imagen de su hijo. Alejandro, sonriendo, brillante en el altar, no parecía notar el conflicto interno que se desataba en su madre. La inocencia de su hijo, que siempre la había inspirado, ahora la hacía sentir más culpable por considerar la confrontación. Sin embargo, esa vida tan ansiada para su hijo no podía construirse sobre engaños. La música del evento llenaba el espacio, y Rosa se sintió abrumada por la necesidad de actuar antes de que el momento se desvaneciera. Se dirigió hacia el lado opuesto del altar, la mirada fija en Mariana, cuya expresión era tan etérea como la luz que iluminaba el lugar. Rosa percibió la fragilidad de esa conexión que estaban a punto de establecer como familia. Pensó en lo que significaría abordar el tema del mensaje inesperado que había recibido la noche anterior, un mensaje que sacudió sus cimientos. No estoy segura de que esté lista para este matrimonio, había leído, la voz de Mariana resonaba en su mente. Las palabras eran un eco de sus propias dudas, una inquietante invitación a explorar el tema de manera directa. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que esa conversación no solo era una oportunidad para desvelar secretos, sino también un paso crucial en su crecimiento personal. Si quería colaborar en la construcción de una familia sólida, debía enfrentarse a sus propios demonios. La fortaleza que había ido forjando en su interior se manifestaba ahora como una armadura protectora que le permitiría ser auténtica. Mariana, podemos hablar un momento, dijo, la voz temblando pero decidida. El murmullo de la celebración se desvaneció ante la tensión que se había instaurado entre ellas. La futura nuera miró hacia ella, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Rosa sintió como esa simple pregunta generaba un cambio de energía. Las miradas de los asistentes se dirigieron hacia ellas, y en ese instante, Rosa comprendió que lo que estaba a punto de hacer podría no solo redefinir su relación con Mariana, sino también marcar un nuevo hito en su vida como madre y como mujer. El peso de la incertidumbre aún había quedado en el aire,
creando una atmósfera cargada de posibilidades. Mariana se acercó un paso, y por primera vez, Rosa vio en ella una chispa de preocupación que antes había pasado desapercibida. Claro, Rosa. Pero no aquí, esto es importante. Las palabras se deslizaron entre ellas como una línea de vida, creando un espacio donde la calma podía abrir la puerta a la verdad. La determinación de Rosa creció. Antes de que la ceremonia se convirtiera en un mero recuerdo, estaba decidida a descubrir lo que realmente había detrás del mensaje que había puesto a prueba su confianza. En ese momento, era consciente de que lo que estaban a punto de revelar y descubrir no solo cambiaría su relación con Mariana, sino también el papel que jugaría en la vida de su hijo. Mientras se dirigían a un rincón más privado, Rosa se sintió preparada para enfrentar la verdad. No había más vuelta atrás, el momento estaba por llegar. Rosa, tengo que decirte algo, comenzó Mariana, y la sombra de una revelación pendía sobre sus palabras. Esa clave podría ser la respuesta que tanto había buscado, o el detonante de una tormenta que aún no había podido prever. ¿Guld Rosa estar a la altura del desafío? La tensión en el aire era palpable. Este era solo el principio. Mariana tomó aire, parpadeando con cierta angustia antes de proseguir. Rosa, por su parte, notó cómo su corazón latía con fuerza, como si el eco del caos interno que estas dos mujeres habían generado fuera lo único que realmente importara en ese instante. El rincón donde se encontraban parecía incluso más estrecho que antes, como si el espacio se contrajera para enfatizar la inminencia de una verdad que podría cambiarlo todo. Rosa, comenzó Mariana, dejando que el silencio pesado entre ellas hiciera una pausa. Desde anoche, mis pensamientos se han vuelto un torbellino. El mensaje que te envié no refleja solo mis dudas sobre este matrimonio, sino también sobre el camino que he tomado. Rosa sintió un escalofrío, notando que su propia percepción sobre la situación empezaba a dar un giro. Las palabras de Mariana resonaban con un eco familiar, recordándole sus propias inseguridades en cuanto a un futuro que se vislumbraba incierto y frágil. «¿Pero por qué no lo dijiste antes?», respondió Rosa, con la voz entrecortada pero firme. La rabia y la confusión se mezclaban en su interior mientras las imágenes de los sueños que había edificado para su hijo se desmoronaban. «Porque tenía miedo, Rosa. Miedo de interrumpir algo que he querido tanto. De ser la razón por la que Alejandro se desilusionara», contestó Mariana, sus ojos reflejando una vulnerabilidad que Rosa nunca había visto en ella. Aquella fue su primera revelación. Mariana también enfrentaba un abismo de miedos y anhelos. Rosa sintió la necesidad de entenderla, pero la ira seguía palpitando en sus venas. «No se trata solo de ti. Es también sobre lo que significa para Alejandro. Necesitamos ser honestas entre nosotras, y esencialmente, con él. Si esto va a funcionar, debemos abordar lo que sentimos. ¿Todo lo que he planeado, todo mi esfuerzo por hacer que esta familia se una será suficiente?». Las palabras salieron a borbotones, como si después de tanto tiempo reprimidas, decidieran fluir de una vez. Rosa se dio cuenta en ese momento que ya no podía ocultar su ansiedad ni cargar con las dudas por más tiempo. La liberación que antes deseaba ahora la acercaba a la verdad en lugar de alejarla de ella. Mariana asintió, mostrando una comprensión profunda de lo que Rosa estaba enfrentando. «Yo también he sentido que muchas expectativas han estado puestas sobre mí. Pero quizás no debo ser perfecta. Quizás debamos encontrar nuestro propio camino, según quienes somos realmente, y no por lo que otros quieren o esperan de nosotros». Esa frase evocó un torbellino de reflexiones en Rosa. En su constante esfuerzo por convertirse en la madre ideal y asegurar la felicidad de Alejandro, había olvidado quiénes eran, tanto ella como Mariana. La conversación se transformó en un espejo que reflejaba sus complacencias y temores. Era hora de aceptar la idea de que el amor no tenía que ser perfecto, sino genuino. Rosa respiró hondo, respirando no solo el aire frío que la rodeaba, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo. Es hora de ser auténticas, no solo para nosotros, sino también para Alejandro. Tal vez deberíamos hablar con él juntos. La idea de actuar en conjunto le provocó un escalofrío de incertidumbre. Pero había algo en la manera en que Mariana la miraba que le dio la confianza necesaria. Sin embargo, justo cuando iba a sentar la propuesta, el murmullo del evento volvió a elevarse, como si el mundo exterior reclamara su atención de nuevo. La próxima decisión de Rosa no solo definiría su rol como madre, sino también su futuro. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? La respuesta aún estaba por descubrir. La tensión permanecía, como una cuerda lista para ser estirada, y una nueva revelación estaba a punto de surgir.
¿Qué pasaría cuando todo quedara expuesto ante Alejandro? Rosa se encontró en una encrucijada, la espina de su angustia punzándole el estómago mientras el murmullo del evento se transformaba en un ruido de fondo lejano. No era solo el evento en sí, sino el peso de lo que estaba a punto de hacer. Actuar en conjunto con Mariana, al menos ahora, parecía una opción viable, pero aún rondaba en su mente la pregunta crucial: ¿sería capaz de hablar con Alejandro? La idea la llenaba de temor y de esperanza. Afuera, el aire era tenso, como si el mundo esperara con la respiración contenida el desenlace de esta historia que no solo era su vida, sino la vida de su hijo. Se obligó a recordar que cada una de sus decisiones tenía peso, no solo en ella, sino también en Alejandro, quien sin duda sería el más afectado. Esto la llevó a cuestionarse: ¿cuál era su verdadero papel en la vida de su hijo y de Mariana? Estos pensamientos la empujaron a introspecciones más profundas. Hasta ese momento, había operado en un ciclo de autoexigencia. Había alimentado a todos, menos a sí misma. Tenía que renunciar a esas expectativas desmedidas que ella y el mundo le habían impuesto. Así se formó un nuevo objetivo: encontrar la autenticidad que había descuidadamente dejado de lado. Mientras observaba a Mariana, creyó vislumbrar en ella la misma lucha. Ambas, en sus propios mundos, habían estado tratando de construir una vida sobre cimientos de perfección, sin darse cuenta de que la vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Este momento de conexión resonó en el corazón de Rosa. La sinceridad que habían compartido las había liberado de las cadenas invisibles de la culpa. La urgencia por hablar con Alejandro creció. El temor la invadía, pero la determinación también brotaba con fuerza. Comprendía que debía prepararse no solo para la conversación, sino para lidiar con la tormenta emocional que saldría de ella. Había estado tan concentrada en sostener la felicidad de otros que había descuidado su propio bienestar, y esto tenía que cambiar. Con cada latido resonante en su pecho, Rosa se planteaba qué era lo que realmente deseaba para su familia. El deseo más profundo no era la perfección, sino un amor sincero y una vida donde cada uno pudiera ser auténtico. Mientras mantenía los ojos fijos en Mariana, un nuevo propósito empezaba a brotar: sería capaz de ser honesta, no solo con Alejandro, sino también con ella misma, y eso, aunque doloroso, sería liberador. La idea de confrontar la realidad, sin embargo, también era escalofriante. ¿Cómo reaccionaría Alejandro? El intenso amor que tenía por su madre y la imagen que había formado de su familia se verían obligados a enfrentarse a la cruda verdad. Cada vez que pensaba en su hijo, una nueva oleada de miedo la envolvía. La conversación con Mariana había plantado la semilla de cambio en su interior, pero una conversación con Alejandro podría ser el catalizador definitivo. Lo que una vez sintió como un riesgo se convertía en una necesidad. Y a medida que se preparaba mentalmente, decidida a dar el paso, se dio cuenta de que había en ella un poder que no había reconocido antes. Todo esto la acercaba a la siguiente etapa de su vida, donde no había lugar para escondites, y necesitaba estar lista para recibir lo que vendría. Con determinación renovada, salió de su introspección al mundo exterior. Estaba preparada para hablar, aunque el futuro permanecía incierto. Justo cuando decidía buscar a Alejandro, una voz familiar rompió su concentración. Era Rosa quien, encorvada sobre el teléfono, comandaba su atención. «Rosa, es urgente», dijo, su tono cargado de implicaciones. La realidad la golpeó. ¿Qué otra verdad estaba a punto de salir a la luz? La tensión en el aire era palpable mientras Rosa se estremecía ante la inminente revelación. La voz de su nuera resonaba en su mente, un dilema envolvente que la arrastraba nuevamente a la encrucijada de sus pensamientos. «¿Qué es tan urgente, Rosa?», preguntó, intentando controlar su propio pulso, que parecía ser un eco del tumulto emocional que le aguardaba. No podía evitar preguntarse si el mensaje contenía alguna pista sobre su propia situación o se trataba de un asunto que sus rumores también serían incapaces de eludir. Se obligó a centrarse en el presente, en su respiración, en cada inhalación que le daba fuerza. La urgencia detrás de aquellas palabras le susurró que el cambio no podía quedar postergado. Rosa siempre había considerado que sus decisiones debían tener en cuenta a todos. Sin embargo, cada vez más entendía que ignorar su propia voz no podía ser el camino. «Rosa, necesito hablar contigo ahora». «Es sobre Alejandro», continuó su nuera, atravesando el bullicio del entorno y capturando todos sus sentidos. Las palabras de Rosa eran firmes, incluso a la distancia, se notaba su compromiso. La pregunta que flotaba era: ¿estaba lista Rosa para aceptar una nueva verdad? Consciente de que tardaría más en enfrentar esta realidad que en seguir posponiéndola, la imagen del vestido roto se interponía en su mente como un símbolo del desgarro en su familia. No solo era el vestido,
sino las expectativas implícitas que giraban alrededor de su hijo, de su unión, de su vida soñada. La presión por mantener una fachada perfecta era abrumadora y, por primera vez, Rosa intuía que la fragilidad podría ser el lugar donde se encontraban la autenticidad y la conexión. Mientras se adentraba en esta nueva etapa de su vida, lidiaría con más que solo la conversación con Alejandro, se enfrentaría a su propio miedo de ser finalmente ella misma, sin las capas que la habían protegido, pero también la habían restringido. La vulnerabilidad se presentaba como un camino hacia el autodescubrimiento. ¿Qué hay de Alejandro?, inquirió, con la voz más firme de lo que se sintió. Dímelo, Rosa. Necesito saber qué sucedió. Era su momento de confrontar la verdad, de sacar a la luz lo que había estado oculto y de enfrentar lo que podía cambiar todo de un instante para otro. Es que la voz de su nuera titubeó, como si una carga inconfesable fuera a ser expuesta. Él no cree que sea el mejor momento para casarse. Siente que hay demasiadas cosas sin resolver, y está lastimado. Al escuchar esto, Rosa percibió cómo cada palabra destrozaba las ilusiones con las que había estado sosteniendo su propia historia. Esperaba que las cosas se resolvieran de manera ordenada, que las piezas encajaran de forma armoniosa, pero la realidad resultaba ser un rompecabezas irregulado. ¿Y qué le dije acerca de nuestras vidas, de nuestras elecciones?, se cuestionó Rosa internamente. Era hora de actuar. De pronto, todo parecía evidente. Volvió a recordar su conexión con Mariana, la promesa de buscar autenticidad en sus vidas, el compromiso de no solo apoyar, sino también de expresarse. Voy a hablar con Alejandro, se dijo, sintiendo el empoderamiento que surgía con cada paso. Comprender la situación de su hijo, navegar sus sentimientos y ser el apoyo que necesitaba era el camino hacia la reconciliación familiar que tanto deseaba. Pero, al mismo tiempo, confiaba en que, al enfrentarse a sí misma, podría liberar a otros de sus miedos, y justo cuando su determinación culminaba en un impulso de acción, una nueva notificación iluminó su teléfono, desafiando su atención. Era un mensaje de Mariana. Necesito verte. Hay algo que debo contarte. Rosa sintió un giro en su estómago. ¿Qué revelación podría poner en juego los frágiles hilos que ella estaba esforzándose por unir? Sin embargo, en lugar de resistirse, se sintió atraída hacia lo desconocido, un paso más en su evolución personal. Con el corazón aún acelerado por la conversación con su nuera, Rosa se sumergió en el caos de sus pensamientos. La notificación de Mariana brillaba en su pantalla como un faro de incertidumbre. Necesito verte. Hay algo que debo contarte. Al leerlo, se sintió atrapada en un ciclo de ansiedad y anticipación. La idea de reunirse con Mariana despertaba en ella una curiosidad intensa por descubrir cómo se entrelazaba ese mensaje con su propia búsqueda de autenticidad. Decidida, Rosa respiró profundamente, intentando calmar la tormenta que se agolpaba en su mente. Sabía que debía priorizar esas reuniones que prometían elevar su nivel de conexión con los demás y, a su vez, con ella misma. Se levantó de la mesa y echó un vistazo al espejo. La mujer que le devolvía la mirada era diferente. La luz en sus ojos parecía más nítida, más decidida. Esta transformación no llegaba sin esfuerzo, pero cada paso que daba la llevaba más cerca de la mujer que anhelaba ser. Mientras se preparaba para salir, su mente se explayaba sobre los cambios que estaba dispuesta a enfrentar. Cada decisión, cada palabra que pronunciara en las próximas horas tendría el potencial de desatar un efecto dominó en su vida. Reflexionó sobre cómo su familia siempre había sido el eje de su existencia. La búsqueda de equilibrio entre sus deseos y los de los demás la había llevado a una trampa de complacencia que ya no podía sostener. Por fin, estaba lista para tomar el papel de protagonista en su propia historia. Mariana la esperaba en un café cercano, el lugar donde solían compartir risas y confidencias. Pero también podía ser un escenario de revelaciones severas. Al entrar, Rosa se encontró con la mirada ansiosa de su amiga, casi palpable, como un eco de sus propios sentimientos. La calidez del lugar se contraponía a la frialdad que ella sentía en ese instante crítico. Rosa, comenzó Mariana, tan pronto como se sentaron. Necesito que me escuches. No sé cómo decir esto, pero creo que todo lo que ha estado pasando tiene conexión. No solo con Alejandro, sino contigo. Un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. La palabra conexión resonaba con la promesa de una revelación que cambiaría el curso de su vida. Aquí estaba el momento en que verdad y vulnerabilidad se unían, enfrentando el miedo a la exposición. Sin embargo, esta vez no retrocedería. Estoy lista para escuchar, dijo Rosa,
consciente de que estas palabras eran una invitación a explorar un territorio desconocido. Se sentó más erguida, preparándose para lo que pudiera venir. Mariana, con una profundidad en sus ojos que denotaba urgencia, continuó. Lo que quiero decirte es que creo que Alejandro no es el único herido en esta situación. Hay algo en su pasado que no ha compartido. Y me preocupa que tú, sin darte cuenta, estés cargando con el peso de estas revelaciones. La mente de Rosa rápidamente procesó cada palabra de su amiga. Los ecos de su propia experiencia, las capas que había escondido para protegerse y a su familia, comenzaron a agolparse en su interior. La incertidumbre era ahora una ola que la desbordaba, como si estuviera separándose de su anterior yo para dar paso a una nueva Rosa, una dispuesta a desentrañar el dolor y la verdad que había evadido. Pero el momento no se detuvo, iba creciendo. En sus entrañas, la inquietud la impulsaba a descubrir más. ¿Qué era lo que realmente ocultaba Alejandro? ¿Estaban conectados sus miedos, sus dudas, con su propio camino hacia la iluminación personal? No puedo dejarlo pasar, pensó, el deseo de desentrañar el núcleo de sus preocupaciones pululando por su mente. Así como se había enfrentado a sus propios temores, era hora de que Alejandro también lo hiciera. La responsabilidad y el deseo de apoyar a su hijo la llevaban hacia un terreno ardiente y desconocido. Rosa miró a Mariana directamente a los ojos, y con una determinación que dejó en claro que ya no era la misma mujer de antes, le dijo, necesito saber más. Esto no termina aquí. Mientras ambas compartían ese momento de revelación. Una certeza emergió en el aire, la verdad no solo se quedaría en sus palabras, sino que al final de este viaje de descubrimiento, podría haber una catarsis monumental esperando por ellas, y en ese instante preciso, volvió a vibrar su teléfono. Un nuevo mensaje llegó. Era de Alejandro. Mamá, creo que necesitamos hablar. Algo no está bien y no sé cómo enfrentarlo. Rosa sintió que el mundo giraba de nuevo. Sin embargo, esta vez, estaba lista para dar el siguiente paso. Sabía que la conversación con su hijo no solo definiría su relación, sino que también podría abrir la puerta a una nueva era de sanación familiar. Pero, sobre todo, se dio cuenta de que todas estas revelaciones eran solo el comienzo de su proceso hacia la autenticidad, un viaje dispuesto a transformar su vida y las vidas de quienes amaba. Rosa sintió en su interior una mezcla de temor y expectativa al leer el mensaje de Alejandro. La decisión de responder no era sencilla, sabía que debía prepararse, no solo para dialogar sobre su hijo, sino también para enfrentar sus propias reservas. Cada palabra que escribiera tendría implicaciones más allá de lo evidente. Se tomó un momento para reflexionar antes de responder, consciente de que esta conversación podría ser un catalizador en su proceso de autoafirmación. ¿Dónde y cuándo?, escribió, limitando su reacción a lo esencial. Sabía que cada instante contaba y que no podía permitirse dudar. Estaba dispuesta a desafiar lo que hasta ahora había considerado su realidad, a soltar el miedo a que la verdad se desbordara en su relación con Alejandro. Apenas unos minutos pasaron antes de que la respuesta llegara. ¿Te parece si nos vemos en casa? Tengo algunas cosas que contarte. La lectura de ese mensaje fue como un destello de alarma. No solo se trataba de Alejandro, sino de su hogar, el lugar donde todos sus traumas y secretos se entrelazaban. Con un nudo en el estómago que no podía ignorar, Rosa se preparó para el encuentro. En el camino de regreso, su mente divagaba, cuestionándose sobre las circunstancias que habían llevado a su hijo a ese momento de vulnerabilidad. Intentó imaginar lo que pudiera estar tramando, sería algo ligado a lo que Mariana había insinuado, al pasado que Alejandro parecía ocultar. Cada posibilidad era un pequeño agujero en el que su ansiedad se filtraba. Al llegar a casa, encontró a Alejandro sentado en el sofá, su expresión mostraba una mezcla de inquietud y determinación. Esa visión la hizo sentir un impulso de protegerlo, pero, a su vez, la necesidad de no permitirle huir de sus problemas la empujaba. Esta dualidad la obligó a reaccionar con firmeza. Ya no era el momento de esconderse tras las paredes cómodas del silencio. Hola, mijo, inició Rosa, manteniendo su voz serena. He leído tu mensaje. ¿Qué está pasando? Alejandro respiró hondo, como si cada palabra que saliera de su boca llevara un peso inmenso. Rosa no solo escuchaba, sentía. La tensión en el aire era palpable, un campo cargado de emociones no resueltas que parecía estar esperando su momento para estallar. Mamá, hay algo que no te he contado sobre mi relación con Mariana, dijo Alejandro, sus ojos buscando la aprobación de su madre. He estado lidiando con cosas desde antes de casarnos. No quería que esto afectara nuestro vínculo,
pero he estado sintiendo que ya no puedo seguir ignorándolo. La severidad de su confesión atravesó a Rosa. La conexión era instantánea, los secretos compartidos, la posibilidad de que el sufrimiento oculto de su hijo se entrelazara con su propio viaje. Inmediatamente, un torrente de preguntas brotó en su mente, pero en lugar de interrumpirlo, decidió dejar que Alejandro se desarrollara ante ella. Es sobre mi padre, continuó él, su voz temblando. Nunca lo conocí bien, y siempre he sentido que su ausencia me ha dejado una carga profunda. No sé si estoy listo para asumirlo, pero creo que no puedo seguir adelante sin enfrentar su legado y lo que significa para mí, a pesar de la angustia que su propia historia despertaba en ella. Rosa sintió que su corazón se expandía. Este era el tipo de momento que había esperado durante tanto tiempo, una oportunidad para enfrentarse a las verdades compartidas, adormentadas por el miedo. Sin darse cuenta, su viaje de autodescubrimiento se había entrelazado con el crecimiento de Alejandro, y el ciclo de sufrimiento podría comenzar a cerrarse si se daban la oportunidad de sanar juntos. Te escucho, Alejandro, dijo, su voz firme pero suave. Pero también tengo que ser honesta. Hay cosas en mi pasado que tengo que compartir contigo. Quizás este es un buen momento para que ambos hablemos de nuestras verdades. La expresión de su hijo reflejaba sorpresa, como si no hubiera anticipado que su madre también llevara cargas ocultas. En ese instante, Rosa comprendió que no solo era ella la que estaba buscando la autenticidad, sino que su hijo anhelaba lo mismo. Ambos estaban en la búsqueda de respuestas. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar, el teléfono de Rosa vibró una vez más. Era un mensaje. Este anuncio, que parecía intrascendente al compararlo con la revelación de Alejandro, guardaba una inquietante y poderosa advertencia. Rosa, necesito que hables con mamá ahora mismo. Hay algo que no sé si debería saber. Ese mensaje dejó a Rosa con una sensación de que el caos apenas comenzaba. Sabía que este nuevo desafío no solo pondría a prueba su fortaleza, sino que también podría abrir puertas a verdades aún más profundas. La búsqueda de autenticidad ahora se sentía como un estéreo en plena sintonía de la tormenta. La vibración del teléfono interrumpió la conexión emocional que estaba empezando a tejerse entre Rosa y Alejandro. Con la mano temblando, tomó el dispositivo y leyó el mensaje nuevamente. Cada palabra parecía tener un eco ominoso que resonaba en su pecho. ¿Qué puede ser tan urgente?, pensó, mientras la angustia comenzaba a apoderarse de su mente. Disculpa un momento, dijo, levantando la vista hacia su hijo. La curiosidad en sus ojos la instaba a no alejarse del diálogo profundo que había comenzado, pero la urgencia del mensaje era innegable. Alejandro asintió, evidentemente preocupado por lo que Rosa podría descubrir. Ella respondió al mensaje rápidamente, sintiendo como cada letra que escribía se cargaba de ansiedad. ¿Qué sucede? ¿Es sobre Alejandro? La respuesta llegó poco después, no lo sé. Solo quiero que sepas que hay algo en su pasado que hermano y yo descubrimos. Prometí no contarlo hasta que estés lista. Rosa sintió un escalofrío recorriendo su espalda, como si las viejas sombras de sus experiencias volvieran a amenazar su paz. Sin embargo, la curiosidad venció al temor. Esta podría ser la clave para entender lo que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Tomó un instante, recogió el aire de manera profunda y decidió compartir con Alejandro lo que había recibido. Alejandro, comenzó, su tono alternando entre la preocupación y la determinación. Mariana acaba de enviarme un mensaje. Aparentemente hay cosas de tu pasado que no conocía. Las presentaré antes de que se conviertan en un obstáculo entre nosotros. Los ojos de su hijo se abrieron como platos, y por un momento, Rosa pudo ver un reflejo de su propia vulnerabilidad. La búsqueda de la verdad era abrumadora, pero era un paso que sentía que ambos necesitaban dar. ¿Qué puede ser? ¿Qué te dijo?, preguntó Alejandro, mientras la impaciencia se notaba en su tono. Sé que deseas hablar, pero también debo hacerlo. Quiero que sepas que el pasado no es solo tuyo. Cargamos un peso que nos une, y quizás ahora sea el momento adecuado para despojarnos de esos secretos, dijo Rosa, sintiendo que cada palabra la acercaba a algo que no había estado dispuesta a confrontar antes. Cuando Alejandro insistió en saber más, Rosa se dio cuenta de que sus propias experiencias la habían dejado un peso similar al que él llevaba. Recordó las luchas de juventud, los sueños frustrados y los silencios que habían ocupado espacios en su vida como esas sombras que volvían a elevarse. El desbordamiento de emociones se tornaba en una verdad incómoda, la cual necesitaban enfrentar juntos. Ambos, atrapados en una narrativa de dolor, sabían que la revelación de sus historias les permitiría abrir un camino hacia el entendimiento mutuo.
Así, Rosa aceptó el reto que se le presentaba. Tu padre, comenzó, pero antes de que pudiera continuar, su mente se llenó de recuerdos tumultuosos, los errores, la desesperación e incluso la culpa. Alejandro la observaba con atención, y por un instante, la gravedad del momento llevó a Rosa a cuestionar la naturaleza de sus propias decisiones. ¿Era hora de exponer la herida? ¿Quizás eso dañaría más a Alejandro? Sin embargo, el deseo de romper el ciclo de dolor y silencio se impuso. Sin más preámbulos, decidió avanzar. Tu padre no fue el hombre que tú crees. Yo escondí muchos de sus secretos, pero tus inquietudes, tus demonios, son reflejos de lo que yo misma viví. Este es el momento para liberar nuestras verdades. La mirada de Alejandro se tornó intensa. La conexión de ambos se profundizó en silencio. Una pregunta latente llenó el espacio entre ellos. ¿Podrían manejar la carga de la verdad y salir reforzados? Aquí, en este instante de honestidad, el pasado de Rosa empezaba a entrelazarse ineludiblemente con el de su hijo. El teléfono vibró una vez más, pero esta vez, la urgencia de ese ruido era opacada por la carga emocional que ambos estaban dispuestos a soltar. Sin embargo, Rosa sabía que lo de Mariana no podía pasarse por alto. Debo hablar con ella, se dijo a sí misma. Consciente de que la próxima conversación podría ser la que pavimentara el camino hacia una nueva realidad, mientras Alejandro escondía su confusión, Rosa planeaba su siguiente paso. ¿Qué más podrían ocultar las sombras del pasado? Sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La búsqueda de la verdad prometía desvelar secretos más profundos que ni ella misma estaba lista para afrontar. Pero con cada revelación, las raíces de su crecimiento personal se hacían más profundas y el camino hacia una autenticidad compartida, más claro. Doña Rosa respiró profundamente mientras miraba a su hijo Alejandro, su mente zumbando con las palabras no dichas y las verdades que habían aguardado demasiado tiempo para ser reveladas. En ese instante, se dio cuenta de que había recorrido un largo camino, desde la incertidumbre y el miedo hasta el coraje de enfrentar lo que ambos habían escondido. Era el momento de liberarse. Alejandro, comenzó, con una calma que reflejaba el crecimiento personal que había experimentado. Tu padre fue una figura compleja en mi vida. Había muchas cosas que sentí que debía protegerte de saber, pero ya no puedo seguir con esa carga. Las palabras fluyeron con sinceridad, como un torrente de emociones compartidas. Alejandro le escuchaba con atención, sus ojos demostrando la mezcla de confusión y comprensión. La vulnerabilidad de su madre le daba la fuerza que tanto necesitaba. Desde antes de nacer, enfrenté desafíos que me hicieron dudar de mis decisiones, continuó Rosa. Tu padre tenía sus propios demonios que jamás logramos superar juntos. No sabía cómo contarles eso a ustedes, no quería que eso afectara tu vista de la familia, pero me he dado cuenta de que el silencio solo genera más dolor. El aire en la habitación se tornaba denso, cargado de la verdad que finalmente se aventuraba a decirse. La mirada de Alejandro se iluminaba gradualmente, como si las palabras de su madre comenzaran a llenar vacíos en su propio corazón. Entiendo que te sientas perdido, añadió Rosa, y que estés lidiando con todas esas preguntas sobre tu vida. Quiero que sepas que está bien no tener todas las respuestas. Todos estamos buscando nuestra verdad. Y esta búsqueda puede unirnos. En ese instante, Rosa comprendió que su rol como madre no era mantener las apariencias, sino realmente conectar con su hijo y ser auténtica. Las palabras de Mariana sobre el miedo a la perfección resonaban en su mente. Ya no deseaba que el amor fuera simplemente una fachada, quería que fuera real, imperfecto y honesto. Alejandro, con la mirada tierna de quien ha encontrado finalmente el refugio en la verdad, tomó la mano de su madre. Siempre he querido entenderte. Nunca supe que sentirías que debías cargar con todo esto tú sola. Estoy cansado de esconder mis propios sentimientos. Esa carga ya no es solo mía, confesó. Era un pacto de sinceridad que reforzaría su vínculo. Rosa sintió como un peso se aliviaba de sus hombros. Había comenzado este viaje sintiéndose vulnerable, pero ahora se sentía empoderada. Lo mejor que podemos hacer es hablar. Confrontar nuestras historias. Es la única manera de liberarnos, sentenció con convicción renovada. En ese instante crucial, el pasado dejó de ser un lastre y comenzó a convertirse en el cimiento de un nuevo futuro. El abrazo que compartieron significó más que palabras, fue un pacto entre ellos para afrontar lo que vendría y, juntos, descubrir su fuerza familiar. Así, Rosa ya no soltaba su voz ni se escondía detrás de expectativas ajenas. La conexión que había construido con su hijo la llevó a nuevas alturas, propiciando el crecimiento que siempre anheló.
Tenía la confianza y el reconocimiento que buscaba, no solo en su papel de madre, sino como mujer fuerte y determinada. Se sentía viva en su nueva realidad, lista para enfrentar cualquier adversidad que pudieran encontrar en el camino adelante. Rosa se dio cuenta de que, más allá de las revelaciones y los secretos, había logrado lo más importante, la autenticidad en su vida. La disposición a enfrentar la verdad era el primer paso necesario para construir un legado familiar sólido y sincero, donde cada miembro pudiera expresar su esencia sin reservas. Ahora, sus sueños para su familia ya no se basaban en un ideal de perfección, sino en la aceptación y el amor real, donde cada uno podría ser genuino. A medida que se preparaba para hablar con Mariana y continuar sus diálogos de sinceridad, su corazón rebosaba de esperanza. La transformación de Rosa estaba completa. Había alcanzado la paz interior que tanto había deseado y estaba lista para abrazar su nuevo papel. Si desea seguir siendo testigo de historias de superación y cambios emocionales, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo a través de un like que ayudará a alimentar el algoritmo para que más historias como esta puedan llegar a más personas. Comenten su reacción y teoría sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Only true fans of personal transformation understand the importance of supporting the channel through these actions.